Lucas capítulo 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Amén. Tome su lugar, hermano, gracias. En el texto que acabamos de leer, hermanos, encontramos un contraste entre dos vidas. Encontramos la vida de dos hombres. Algunos dicen que esto es una parábola y otros dicen que no es una parábola lo que Jesús estaba contando. El centro del mensaje no es si decidimos que eso no es una parábola. Sí, aquí el centro es lo que Jesús está enseñando cuando habla de estos dos hombres. Y en este relato, le digo, encontramos dos hombres con dos vidas muy contrastadas la una de la otra, pero muy unidas al mismo tiempo. Primero encontramos, dice el versículo 19, a un rico, y también encontramos a un mendigo que se le da el nombre de Lázaro en el versículo 20. Entonces vemos dos hombres con posiciones sociales muy marcadas, ¿sí? Y esto, hermano, nos lo dice el siguiente versículo, ¿sí? Mire, el rico dice que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que este hombre todos los días estaba de fiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre se vestía
con ropas finas, ropas teñidas de púrpura, ¿sí? Y lino fino. Este hombre todos los días podía disfrutar de su riqueza y de los beneficios que sus riquezas le daban. El versículo 20 nos habla del segundo hombre y su condición. Había un mendigo llamado Lázaro. Y fíjese lo que dice, que estaba echado a la puerta de aquel, refiriéndose a quién, al rico, y este hombre se encontraba lleno de llagas. Y tal era aún su condición, que dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. En el tiempo de Jesús, tal vez los fariseos, los religiosos de su época, al ver este contraste entre dos hombres, ellos podrían decir, bueno, el rico es un hombre bendecido por Dios y Lázaro es un hombre maldecido por Dios. Su condición, su situación dice que Dios le ha volteado el rostro y que Dios está en contra de él. Lázaro, dice la palabra que Lázaro, hermano, ansiaba en el versículo 21 saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Qué quiere decir esto? Que Lázaro no estaba ahí en su comedor capeando las migajas. Lázaro vivía de los desperdicios del hombre rico. ¿Sí? Él vivía de eso, de los desperdicios de ese hombre. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, que cuando analizamos esta situación, tenemos que hacer un alto y tenemos que reflexionar un poco en el texto que estamos leyendo. Aquí las cosas espirituales están representadas por una descripción de lo bueno y de lo malo. El texto nos dice que el rico obtuvo su fortuna, ¿sí? No nos dice de una manera ilegal o abusando de nadie, simplemente él era un hombre rico. No podemos acusarlo de que extorsionaba, de que no pagaba a sus empleados sus salarios, de que robaba, no. La Biblia nos dice que simplemente era un hombre rico. Cristo lo que hace es que muestra que un hombre puede tener riqueza y placeres de este mundo, pero perecer bajo la ira y la maldición de Dios. No hay que ser necesariamente extremadamente malo para caer en condenación. Cuando analizamos la vida de estos dos hombres, encontramos que el rico podría decir, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado en abundancia para que yo lo disfrute. Y tal vez nadie podría decir, no, pues él es un hombre bendecido por Dios. Nadie podría juzgar el que este hombre viviera de la manera en que vivía, en la esplendidez en la cual él vivía. La realidad es que este hombre era un hombre que solamente proveía para sí. La realidad es que era un hombre amador de sí mismo. La realidad es que este era un hombre insaciable de placeres que este mundo brinda. Por eso habla que todos los días hacía un banquete con esplendidez. ¿Qué quiere decir? Que este hombre no se limitaba en las cosas que deseaba. Hallamos también fíjese bien, dice un comentarista, a un santo sufriente. Describe a Lázaro como un santo sufriente de las adversidades de este mundo, de las angustias y de tantas calamidades que en este mundo puede haber, pero que llegado su momento él será dichoso en la eternidad, como lo vimos en el texto
que acabamos de leer. Con esta enseñanza es muy probable que nos podamos identificar con alguno de estos hombres. El rico, su vestidura y su banquete espléndido reflejan nuestra relación con el mundo y cuánto nos alimentamos de él. Amén. El rico era un hombre, hermano, que el mundo ejercía una influencia sobre él, que el mundo dictaminaba su estilo de vida, como sucede actualmente en el mundo en el cual hoy vivimos. El mundo dicta cómo debes de vivir, cómo debes de vestir, cómo te debes de relacionar con los demás, en base a qué cosas te tienes que relacionar con los demás. El mundo te dice qué modas debes de seguir. Y el hombre rico era un hombre, hermano, que el mundo y la influencia de este mundo lo había arrastrado, porque su estilo de vida eso dice. En ningún momento Cristo está acusando a este hombre de ser un hombre altamente pecaminoso, no. Pero sí la Biblia nos da a entender que es un hombre que vivía bajo la influencia completa del mundo. Y vemos cómo este hombre proveía para satisfacer esa influencia que el mundo ejercía en él. Nosotros mismos, ¿cuántas cosas no proveemos para satisfacer la corriente del mundo? ¿Cuántas cosas no son una influencia en nosotros del mundo que nos están arrastrando y nos estamos preocupando por ir en pos del mundo, agradar el mundo, seguir la corriente de este mundo, porque si no tal vez no tendríamos aceptación del mundo? Y como sucede con este hombre rico, hermano, el mendigo está a la puerta y nosotros no podemos ver su necesidad. Seguimos con nuestro estilo de vida, seguimos con nuestra vida apresurada, queriendo alcanzar las metas que el mundo ha puesto al hombre. Tal vez Lázaro significaba en la vida del rico una oportunidad de redención. Tal vez si este hombre viera a Lázaro, podría recapacitar qué estaba haciendo con su vida, en qué estaba gastando su tiempo y sus riquezas. Los médicos de Lázaro, ¿quiénes eran? Los perros. Le hacían el favor de lamerle las llagas. ¿Sabe qué es una llaga? Una úlcera purulenta, infectada. Y este hombre, pudiendo tal vez en algún momento actuar como un buen samaritano con el mendigo ese que se echaba a su puerta, este hombre nunca lo hizo. Este hombre nunca pudo ver a Lázaro como un prójimo. Cuando el Señor Jesús nos enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un día le preguntan a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y es la pregunta que yo creo que nosotros debemos contestarnos. ¿Quién es mi prójimo? El prójimo puede estar a la puerta de tu casa y no te has dado cuenta. El prójimo no es tu élite de amigos, que los puedes invitar todos los días al banquete de tu casa, que no tiene necesidad de nada de ti. Este hombre, hermano, es un hombre que representa el egoísmo humano, la búsqueda de la autosatisfacción,
Cada día dedicamos tiempo a los banquetes que el mundo ofrece, las distracciones, las atracciones, la aceptación del mundo y sus costumbres. Lázaro, un mendigo que por su condición podría ser repugnante, lleno de llagas y los perros lamiéndolas. Pero este hombre poseía algo que el rico no podía tener. Lázaro poseía algo que el rico mucho menos podría comprar. Este hombre, hermano, llenaba el perfil de los que Jesús llamó bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este hombre cumplía con ese perfil. Este hombre era un bienaventurado, un dichoso, un feliz, porque él tenía ganado el reino de los cielos. Y el fin de sus vidas nos dicen que es cierto este pensamiento. Necesitamos ver más allá de lo externo. Debemos ir a la cualidad mayor de Lázaro, que era un pobre en espíritu, un consciente de su pobreza espiritual, de su necesidad de Dios sobre toda otra cosa. El rico nunca podría sentir necesidad de Dios. Por su condición, el rico nunca podría sentir que un día él tendría que humillarse y reconocer tal vez que él se encontraba como el mismo Lázaro que se echaba a su puerta, que su pecado estaba produciendo unas llagas ulcerosas que estaban exudando pus. Él no podía ver eso. Él nunca podría venir en humillación y arrepentimiento delante de Dios, porque él decía: yo no tengo necesidad de nada. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito que me vengan a decir que no estoy viviendo correctamente. Dios me ha bendecido. Y lamentablemente, hermano, vivimos en un tiempo donde a la gente se le está enseñando que la bendición consiste en la prosperidad en la cual tú empieces a vivir. A la gente se le llama vivir una vida, un cambio, pero que ese cambio es meramente externo. Donde todos los días oímos hombres y mujeres invitándote a un cambio en tu vida. Donde vas a mejorar, donde serás reconocido por los demás por tus éxitos. Y a veces los creyentes, hermanos, los dejamos deslumbrar por los banquetes de esplendidez que el mundo sirve. Si yo tuviera, si yo fuera, si yo alcanzara. Y no podemos ver la clase de hombre que era Lázaro, un hombre que poseía el reino de los cielos, un hombre que tenía asegurada su eternidad. Un hombre que estaba consciente de su necesidad diaria de Dios. Un hombre que sabía que no podía descuidar su vida y dejarse arrastrar por el mundo. Un hombre que todos los días, cuando venía a Dios, decía: Señor, ten compasión de mí porque soy pecador. El fariseo, cuando oraba a Dios, que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y nunca podía ver quién era realmente. Este relato es un llamado al pecador a recapacitar
El rico, como cualquier persona, tenía cosas buenas, pero una vez que muere es separado de todo bien. Y de igual manera Lázaro, ¿sí? La gente santa padece males en esta vida, pero al morir son separados y alejados de todo sufrimiento. El relato hace un paréntesis en el versículo 22. Uno rico, uno pobre, uno enfermo, otro sano. Pero cuando llega el versículo 22, aquí el contraste hace un paréntesis y los pone a los dos en la misma condición. En este momento no hay diferencia ni en uno ni en el otro. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. La Biblia nos enseña, hermano, que va a llegar un momento en el que todos, absolutamente todos, vamos a estar en la misma condición. Todos vamos a dar un mismo paso, seamos ricos, seamos pobres, seamos inteligentes o seamos sabios. Va a llegar un momento en que todos vamos a tener algo en común, que todos moriremos. Acompáñenme a Eclesiastés, capítulo 2, versículo 16, dice: porque ni el sabio ni el necio, ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. ¿Sabe cuál fue el problema del rico? Que yo creo que el rico, cuando veía a Lázaro, si este no tarda en morirse, pero nunca pensó que un día él también se iba a morir igual que Lázaro. ¿Sí? El problema es que el rico estaba tan envuelto en su mundo, en su estilo de vida. El banquete con esplendidez que servía todos los días. Esplendidez significa brillantez, luminosidad. Habían cegado su visión y no podía ver hacia lo eterno. Entonces mueren los dos, no sabemos si al mismo tiempo, si pasó un tiempo. El caso es que de todos modos, los dos murieron. Y la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio final. Si está establecido, quiere decir que está establecido ¿por quién? Por Dios. Y el rico ignoraba esto, que Dios había establecido que él también iba a morir. Y nunca recapacitó, nunca hizo un alto para pensar, bueno, y cuando muera, ¿qué va a suceder? Él vivía con esplendidez. Y créanme que no hace falta estar enfermo o tener una enfermedad terminal para saber que se va a morir. La gente se muere todos los días de la manera más, tal vez, absurda, inesperada. Todos nos tenemos que morir. Y tenemos que tener conciencia de esto. Entonces, hermano, el paréntesis aquí se cierra. Viene nuevamente el contraste entre las vidas de estos dos hombres, pero ya no en la vida física. El contraste en un momento ya de la eternidad. Y mire, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esta expresión fue empleada en el Talmud para aludir al cielo como una figura lingüística. La idea de que Lázaro recibió un lugar de honor junto a Abraham. ¿Sí? Eso es
la idea del seno de Abraham. En Mateo 8:11, cuando Jesús habla a los gentiles sobre Abraham, menciona que los gentiles también estarán en compañía de Abraham. Mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo 8:11. O sea, era común usar este tipo de alegoría, por así decirlo, de ejemplo. Mire lo que dice Jesús: y yo os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús acaba de sanar al siervo de un centurión y encuentra una fe tal en este hombre, hermano, que Jesús es que dice este comentario, que gente de todo el mundo vendrá y estará en la presencia de Dios en el cielo, donde están Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es que Jesús utiliza esta expresión que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y dice, y murió el rico también, ¿sí? ¿Y qué dice? Fue sepultado. Y luego el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Un contraste completamente opuesto, un destino completamente diferente. Se fija cómo el relato empieza a hablar del rico, pero a la hora después de morir el relato cambia. ¿De quién habla primero? De Lázaro. Murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué sucede, hermano? El rico muere y dice que cuando pasa por ese momento, podemos decir tal vez ese segundo de inconsciencia en el cual él deja este cuerpo y despierta a la eternidad, entonces él se encuentra en gran tormento. ¿A qué tormento se refiere la palabra del Señor? Mire, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿En qué consiste el tormento eterno? Consiste en estar ardiendo todos los días, a toda hora, en todo momento, en una llama. Esa es la condenación del pecador. Eso es lo que sucede con aquel que no hace un alto en su vida y reflexiona y dice: hay un Dios al cual yo le tengo que dar cuentas. Este hombre, hermano, cuando menos pensó, se vio en gran tormento. Y tal era su necesidad, tal era su sufrimiento, tal era su sensación de dolor, de calor, que él decía: bueno, al menos que Lázaro venga y moje la punta de su dedo y toque mi lengua. Pero ¿qué sucede? ¿No era ya posible que Lázaro hiciera algo por él? En tiempo atrás, el rico podía haber hecho mucho por Lázaro y no lo hizo. En este momento Lázaro no podía hacer nada por el rico. Había una cima que los dividía y ni de allá podían venir, ni del lugar de tormento podían ir hacia allá. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos dé
para servirle y vivir una vida de arrepentimiento con el Señor. Tenemos que aprovechar las oportunidades que el Señor nos dé de servirle por medio de nuestro prójimo. Porque la Biblia enseña que nosotros servimos a Dios a través de la bendición que podemos brindarle a nuestro prójimo. Mire, muchos dicen no. Bueno, el Hades, dicen, era un lugar donde la gente que moría y la basura se tiraban, los muertos que nadie reclamaba, dice, había un lugar en la ciudad que ahí los tiraban junto con la basura. Algunos enseñan eso, ¿no? Que la condenación es que tu vida espiritual termina y se acaba y ya. Pero ¿qué pasa, hermano? La Biblia nos enseña, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, el cual la Biblia lo menciona, el Seol, menciona que es un lugar de tormento eterno. Mire, váyase conmigo a Isaías 66, el último capítulo de Isaías. Versículo 24. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. El profeta Isaías está hablando, hermano, de una condición del hombre donde su fuego nunca se consumirá. El Señor Jesús en Marcos capítulo 9 y versículo 44 hace alusión a este mismo versículo. Y dice, si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué quiere decir esto? Marcos 9, 43 y 44. Que el rico, hermano, estaba viviendo una realidad que ya había sido enseñada. El rico estaba experimentando algo que seguramente él ya había escuchado, que había un lugar que se llamaba el Seol, donde la Biblia dice, hermano, en el Éxodo me parece, que hubo un grupo de gente que descendieron vivos al Seol por su rebeldía contra Moisés, los hijos de Core, me parece. Dice la Biblia que en ese momento se abrió la tierra y ellos cayeron vivos al Seol. No pasaron ni por la muerte, porque el rico murió y después se vio en gran tormento. Estos directamente sufrieron su transformación espiritual y cayeron al Seol en una eterna condenación por su rebeldía. ¿El rico usted cree que no lo sabía? Muy seguro es que lo supiera, porque ellos conocían de una manera amplia, sí, la ley de Dios, los libros de la ley. Pero ¿qué sucede, hermano? El engaño del mundo es que cuando hay prosperidad, riquezas, lo tenemos como un parámetro de bendición y decimos, ese hombre es bendecido, entonces seguramente creemos que él va al cielo. Y es muy triste oír testimonios de gente que dice, nomás fui a la iglesia y mi vida cambió. Pero ¿cuál es su vida? Sus ropas cambiaron. Hablan de puras cosas externas. Sus casas, sus autos, sus negocios cambiaron.
Ellos están hablando nada más de lino fino y de púrpura. Ese es el cambio que ellos dicen. Esto significa que Dios está conmigo, pero no es así. El engaño del diablo y del mundo es bendición, es un parámetro de salvación, de comunión con Dios, de que vas al cielo y de que eres merecedor de disfrutar todo. Pero encontramos que la realidad es otra. En el versículo 26 dice el Señor Jesús que es un lugar en el cual no hay salida. Abraham le habla y le dice, ¿sabes qué? Aquí no hay salida, ni los de aquí pueden ir para allá, ni los de allá pueden venir. Hay una cima que separa, hay algo que no permite que haya una relación entre los unos con los otros. Es un lugar de aislamiento, pero para un sufrimiento eterno. Mientras que Lázaro estaba en un lugar de consuelo, de dicha, de bienestar, de gozo en la presencia del Señor. ¿Qué sucede? El rico sigue hablando, hermano. Y le dice a Abraham, versículo 27. Y mire, entonces le dijo, te ruego. ¿Cuántas veces en su vida que este hombre llegó a rogar? Su condición, su estado, su mentalidad nos dice que este hombre no era una persona acostumbrada a rogar, pero en el momento en que se encontraba, empezó a saber lo que era rogar. Yo creo que Lázaro era un hombre que vivía en un continuo ruego a Dios por su situación. Pero este hombre, hermano, dice que entonces dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Fíjese bien, bueno, ya que Lázaro no puede venir donde estoy yo, que vaya pues al mundo, que regrese al mundo de los vivos. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar. Y lo vuelve a recalcar la palabra de tormento. Por si usted tiene alguna duda, por si alguien dice, bueno, a lo mejor no es tan malo como dice en el infierno, no. Él vuelve a recalcar, estoy en un lugar de tormento y no quiero que mi familia lleguen a caer en este lugar en el cual me encuentro yo. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él nuevamente vuelve a replicar. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué harán? Se arrepentirán. Mire, él en este momento está consciente de lo único que le faltó, ¿qué fue? Arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, hermano, no puede haber perdón de pecados, no puede haber remisión de pecados, no puede haber justificación de pecados, no puede haber regeneración, transformación. No puede haber frutos que manifiesten que esa persona ha llegado a conocer al Señor. Él entiende que a él a su vida lo que le faltó fue arrepentimiento. Dice, versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Mire cómo es el corazón del hombre, hermano. Fíjese bien hasta dónde el corazón del hombre puede estar endurecido. Puede ver a un muerto resucitar y aún así no arrepentirse. Podemos ver el milagro más grande que puede existir y el hombre aún así no se va a arrepentir. No va a poder llegar a salvación. ¿Sabe por qué? Porque los milagros, las sanidades, los hechos milagrosos no generan salvación. Solo la palabra de Dios puede generar salvación y regenerar a un hombre. Por eso Abraham le recalca, los profetas y a Moisés tiene, óiganlos. Pero él no entendía esto. Él decía, seguro si Lázaro un día aparece de entre los muertos y va con mis hermanos y mi padre y les toca la puerta y les dice, soy Lázaro el que estaba echado a la puerta de tu hermano y que murió, ellos van a creer. El Señor sabe que la gente, hermano, ni aún viendo un muerto se arrepiente. Solamente la palabra de Dios puede producir el cambio que el hombre necesita para alcanzar la vida eterna. Si tú no recurres a la palabra de Dios, si tú no escuchas la palabra de Dios, tú nunca vendrás en fe y arrepentimiento delante de Dios. La palabra de Dios es el único medio dado por Dios que produce salvación, que produce arrepentimiento, que da vida eterna. Si rechazamos la palabra de Dios, hemos rechazado todo aquello que podría en algún momento ser una oportunidad para alcanzar vida eterna. Mire lo que dice Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede hacer ¿qué? Salvar vuestras almas. Si no recibimos, hermano, la palabra con toda mansedumbre, si no la creemos, si no la aceptamos, no tenemos otro medio para que nuestra alma sea salva. No hay otra manera de llegar al cielo si no es escuchando la palabra de Dios. El apóstol Pablo declara en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Este hombre, hermano, no había entendido que durante su vida de desperdicio, porque fue una vida de desperdicio, él nunca puso atención a lo que la palabra de Dios decía. Él nunca escuchó correctamente, hermano, cuando se proclamaba la palabra en el templo o en la sinagoga. Este hombre que por sus riquezas, por estar deslumbrado por sus posesiones, este hombre nunca puso atención a la palabra de Dios, que solamente la palabra de Dios era el único medio por el cual él podría venir en arrepentimiento. Acompáñeme a Deuteronomio. Capítulo 11.
versículos 18 al 21. Mire lo que dice Dios al pueblo de Israel. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días en los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Ahí mismo, el versículo 26 al 28. Aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Fíjese bien en qué consiste la bendición. En escuchar los mandamientos del Señor. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, hermano, cuando nosotros pensemos en bendición delante de Dios, en lo primero que yo tengo que pensar es en escuchar la palabra de Dios. La primer bendición que yo tengo que buscar para poder gozar de una relación con Dios es escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió con el rico, hermano? Tenía las bendiciones, por eso nunca buscó a Dios en su palabra. Tenía la prosperidad, tenía el lujo, tenía los vestidos. Por eso él no sentía necesidad de buscar la palabra de Dios. Cuando yo busque la bendición de Dios, cuando yo tenga necesidad de algo en este mundo, yo primero tengo que ir a la palabra de Dios. ¿Qué me dice tu palabra, Señor? ¿Es lícito que yo tenga este deseo por esto, por aquello? ¿Es correcto que yo desgaste mi vida tratando de alcanzar esto o aquello? ¿Podrá llegar a ser para perdición para mí si me afano tanto en las cosas de este mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, hermano, yo tengo que empezar a buscar la bendición desde la punta, que es la palabra del Señor. Efesios capítulo 1. Y versículo 13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe que muchas veces los seres humanos tenemos necesidades que nuestro organismo mismo nos las está pidiendo, y es como las suplimos porque nuestro mismo organismo nos dice, le dice cuándo usted necesita tomar agua, le dice cuándo tiene que dormir, le dice cuándo ponerse un suéter, le dice qué alimentos necesita, porque a veces el organismo hasta eso produce. Un deseo de comer algo que nos es necesario, porque tenemos una deficiencia.
Asimismo, tenemos que aprender a distinguir nuestra necesidad de la palabra de Dios diariamente. Cuando no distinguimos esto, hermano, ¿sabe qué hacemos? Nos vamos a la tele, nos vamos a la computadora, nos vamos al celular, nos vamos a Cuatro Caminos, nos vamos a la plaza, nos vamos a tantas distracciones, porque no hemos distinguido la necesidad que hay en nuestra alma de comunión con Dios a través de su palabra. Cuando usted perciba eso, hermano, no deje a su espíritu sediento, porque lo va a enfermar. No agarre otra distracción. Bueno, si me hace que lo que nos hace falta es distraernos un poco. ¿No le ha pasado que hay momentos en que dice, ay, ahora sí me voy a relajar un rato? ¿Y qué agarra? Checa todos sus mensajes, no se haga. A usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y esa distracción nos roba 1 hora, 20 minutos, media hora. Porque no entendemos, hermano, cuáles son nuestras prioridades. Porque no hemos aprendido a discernir las necesidades espirituales que tenemos. Por último, el Salmo 19. Versículo 11 dice, hablando de los mandamientos de Dios, dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Cómo concluimos, hermano? Que Lázaro fue un hombre que vivió continuamente amonestado por la palabra de Dios. Por eso obtuvo el galardón. Que Lázaro era un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios y cada vez que él iba a la palabra de Dios, él era amonestado por la palabra de Dios. Él era reprendido por la palabra de Dios, él era corregido por la palabra de Dios, él era instruido por la palabra de Dios. Y en eso hay un grande galardón. El rico, ¿sabe qué? Lo más seguro es que él no iba a la palabra de Dios y no podía ser amonestado por la palabra de Dios. La pregunta que hoy nos hacemos, ¿con qué hombre me identifico hoy yo? Ay, pues todos con Lázaro, ¿no? Pero examínese a sí mismo. Yo no lo tengo que examinar. La palabra es la que nos examina. La palabra es la que nos pone en la posición correcta en la cual debemos de estar. A veces no me atrevo ni a examinarme yo. ¿Qué me voy a ocupar de examinarlo usted, hermano? No, examínese a sí mismo, dice la palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos que hacer un autoexamen. ¿De verdad estoy haciendo lo que le agrada a Dios? ¿De verdad estoy viviendo la fe que pide Dios? ¿Estoy viviendo la vida de obediencia que vive Dios? ¿Sabe que el rico nunca tenía tiempo para examinarse? Porque si apenas acababa un banquete, se preparaba para el del otro día. Y nosotros, por la gracia de Dios, Dios nos permite, hermano, examinar nuestras vidas.
Por la gracia de Dios, su Santo Espíritu nos está redarguyendo todos los días de pecado. Por la gracia de Dios, su Santo Espíritu todos los días está ahí, empujándonos, mostrándonos qué cambios tenemos que operar en nuestra vida. Que el Señor le bendiga y nos conceda la gracia y la sabiduría que le concedió a Lázaro. Estar en la presencia del Señor siendo consolados. Póngase en pie y vamos a orar.